Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a Alberto y a Aurelio de aquí de Heroes Club. Daros la enhorabuena y felicitaros porque este año, que además es año olímpico, que es una de las razones, pero nunca está de más un foro donde encontremos esa conversación entre empresa y deporte que tanto se necesita, ¿no? Bien, normalmente siempre que hemos hecho estos bolos y presentamos el estudio siempre somos los primeros para hacer el marco, pero está muy bien que antes Ricard y ahora Antonio ya hayan hablado de expectativas o de relatos o de contenidos vinculados al deporte, porque así los datos que vamos a ver los vais a poder contextualizar o visualizar, ¿no? Ponernos en el caso de esa gallina o de esa bufanda y pensar en los datos que están apareciendo por aquí. Sí que tengo que deciros que esta presentación espero que os resulte interesante, pero que no va a ser, digamos, que tan divertida, tan amena o con tanto contenido, sino que vamos a ir más al gráfico. Pero creo que, como ahora explicaremos, este estudio era necesario. No había en España hasta ahora un estudio público compartido que presentara algunos datos que son muy interesantes para el sector. Y con eso conecto directamente con el... que sea entretenido tampoco. Sí, trataremos, tampoco claro que sí. expectativa. De todas maneras, él va a hacer la presentación, digamos, más estructurada y yo, por como soy yo, lo voy a hacer menos estructurada. Él presentará los datos y yo introduciré alguna cuña y incluso una perspectiva muy crítica, a pesar de que es aquello de alguien contesta esos datos, esas preguntas y yo voy y los critico, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. También os invitamos a que si tenéis cualquier duda no esperemos al final, ¿eh? Si hay algún dato que os llama poderosamente la atención, pues que levantéis la mano y hacemos esta conversación que hará que sea todo mucho más ameno. Pues bien, como os decía, los 4 objetivos que nos marcamos a la hora de desarrollar este trabajo fue, en primer lugar, diagnosticar, hacer esa foto que apuntaba Alberto, de cuál es el estado de la práctica del patrocinio deportivo en España. Como os decía, no había ningún estudio abierto, solo habían algunos estudios académicos muy científicos y más distantes de lo que es la empresa para poder saber a ciencia cierta algunos datos o algunas cuestiones que están en cada día en el ámbito del patrocinio. El segundo era describir cuáles son las diferencias entre la gran empresa y la pyme, porque patrocinio a veces parece que solo sean los Santander, Repsol, SEAT, Iberdrola, Endesa, y no, en cualquier ciudad, en cualquier región hay una infinidad de patrocinios que realmente están aportando tanto a esas empresas para esa conversación con los públicos como para clubes deportivos, federaciones, deportistas. En tercer lugar, lo que también hicimos fue exponer casos de éxito de 3 empresas como Fundación Trinidad Alfonso, Coca-Cola y Pelayo Seguros para poder visualizar cuáles eran sus prácticas y aprender de ellos, ¿no? Y por último, planteamos en el estudio también una ruta de buen patrocinio. Como hablábamos en su momento de cuál es la ruta que tengo que seguir si no me quiero equivocar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que subyace detrás de todo el estudio es invitar a que las pymes, a que las medianas empresas apuesten por el patrocinio, que además hay un sector deportivo muy necesitado de recibir ayudas privadas cuando el sector público, como es natural, ha dejado de invertir en deporte o las ayudas a las federaciones se han reducido drásticamente. Pues bien, con todas estas premisas, lo que hicimos fue, y a punto básica de una forma muy breve, pues una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, es decir, una encuesta por una parte y por otra un grupo de discusión y unas entrevistas en profundidad. Para daros 2 datos y para que veáis el rigor de la investigación, el cuestionario está compuesto de 28 preguntas en el que contemplamos un universo de 264 empresas que están en InfoAdes, es decir, en InfoAdes aparecen 264 en el año 2014, pero sabemos que hay más, pero como cifra que aparece reflejada en un estudio objetivo eran esas 264. De ellas seleccionamos 120 y finalmente conseguimos la respuesta de 40 empresas, por tanto un índice de representatividad de un 11,5%. Entre ellas, pues bueno, estaban BBVA, Coca-Cola, Continental, El Corte Inglés, Endesa, GAES, Iberdrola, Iberia, Kia Ibérica, Mafre, Santander, Telepizza, Volvo, Pelayo y también empresas mucho más modestas o más humildes que hacen patrocinios a nivel local.
Para que veáis, en cuanto a la representación de sectores que participaron, sí que es un paralelismo con lo que habitual vemos en los grandes patrocinios, pues alimentación, finanzas, automoción, distribución y energía. ¿De acuerdo? A nivel cualitativo, sí, bueno, ahí comentaros antes en lo que respecta al cuestionario, digamos que se trató de evitar de hacer preguntas fáciles para respuestas fáciles. Por aquello de que nuestra percepción siempre ha sido de que a veces en patrocinio parece que todo ha sido maravilloso y no ha sido tan maravilloso. Entonces había preguntas que eran, digamos, de double check o incluso de entrada con malas intenciones para poner de manifiesto ciertas inconsistencias, ¿no? Porque nosotros somos los que pensamos esto, que ha habido mucho uso y poca gestión. Yo siempre he dicho que en el tema de patrocinio me recordaba un poco la fábula del rey o el emperador está en calzoncillos, o sea, que el sastre que le hace aquel maravilloso traje el emperador y todo el mundo dice que eres maravilloso hasta que un niño que está allí desfilando dice que no es tan maravilloso. Entonces las preguntas se curraron, estamos, digamos, bastante satisfechos. Siempre hay algunas preguntas que fue fácil y respondieron fácil o respondieron políticamente, pero después lo que hicimos acompañar esa parte más cuantitativa del cuestionario con un panel de expertos en el que se comentaron, se hicieron valoraciones sobre los resultados o determinadas inconsistencias, determinados aspectos críticos y demás. Y luego se hicieron las entrevistas, los casos prácticos fueron decididos en el panel de expertos. Ahí es verdad que se hizo también una entrevista, no aparece aquí recogida, a BBVA, pero por el motivo de que ellos anuncian la retirada del patrocinio del patio de sponsor de la Liga, pues decidieron ya no vincularse a un estudio de esta naturaleza y no apareciera ligado al patrocinio, ¿no? Bueno, pues vamos al turrón, a lo que son las cuestiones en sí. Deciros que estos resultados están ordenados en 3 bloques. El primero de ellos gira en torno a la inversión, no tanto a cifras, sino a el volumen de la inversión. El segundo, sobre la motivación, objetivos y estrategias del patrocinio. Y el tercer bloque está relacionado con la activación y la medición. También deciros que, evidentemente, en esta presentación de 20 minutos no podemos exponer todos los datos y que sí que os invitamos a que os descarguéis el estudio, que tiene unas 70 páginas más o menos, tan fácil como poner en Google patrocinio deportivo DIRCOM y tendréis el link de la noticia y lo podréis descargar de forma completa, no solo lo que son las preguntas y respuestas y conclusiones, sino también los casos de éxito y esa ruta hacia la excelencia en el patrocinio deportivo. Pues bien, la primera pregunta que planteábamos era si dentro de la inversión en medios en cualquier empresa, qué porcentaje del total se destinaba a patrocinio. Y la respuesta de la gran empresa era que el 27% invertía entre un 5 y un 10 y un 21% más del 50%. Otro 24% menos del 5%, con lo cual lo que vemos es que tenemos dos perfiles de empresa. Una, que el patrocinio es un porcentaje menor dentro del total de inversión, mientras que hay otra empresa que apuesta decididamente y que gran parte del patrocinio lo dedica al patrocinio. El caso de la pyme es totalmente distinto. El 50% de la pyme lo hace entre un 25 y 50 de patrocinio, es decir, que la pyme sí que hay mucha pequeña empresa que apuesta toda su inversión publicitaria a nivel de patrocinio. La segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo se decide esta cuantía del presupuesto? No tanto el objeto de patrocinio, sino esa cuantía, ¿cómo se define? Pues bien, el 65% dice que es en función de los objetivos que se plantean en el patrocinio. Fíjate que hay un 35% que no establece objetivos. Quiere decir que muchas veces hablamos de evaluación, hablamos de que todo es maravilloso, pero evidentemente, ¿cómo vas a hacer evaluación si no has establecido objetivos? Y ellos nos salían un 35% y estamos hablando, veis el nombre de las empresas, que eran empresas, digamos, son solventes, incluso algunas con una trayectoria muy sólida, muy dilatada en ámbito de patrocinio, pero ahí salía 35% sin gestión por objetivos. Entonces, si no establece objetivos, es verdad que con el paso del tiempo las motivaciones han sido muy comerciales, pero tenemos que pasar de motivación a objetivos. Si no establece objetivos, no puedes evaluar. En el caso de la pyme, pues también guarda cierta diferencia con la gran empresa y un 40% dice que, bueno, que decide ese presupuesto en función de la actividad que se hace patrocinada. Es decir, que cuando un organizador, una propiedad deportiva, representa a la marca, pues es la manera de decidir el presupuesto, ¿no? Siguiendo con la inversión,
Otro dato que refleja esa apuesta por el patrocinio es si las marcas disponen de un área de patrocinios o no. El 55% de las grandes empresas sí dicen que tienen un área de patrocinios específica para desarrollar este trabajo, mientras que un 38% dice que no, habiendo un 7% que tiene o cuenta los servicios de una consultora especializada, una agencia en patrocinios. En el caso de las pymes, y esto guardará relación con otros datos, pues el 70% no dispone de un área de patrocinio. Sí, en una transparencia posterior aparecía que se hicieron 20, 21, no me acuerdo ahora el dato exacto, que un 20-21% sí basaba su decisión en informes, pero claro, no eran informes específicos para la situación, para la realidad, para la problemática de esa empresa. Lo digo por el 21 frente al 7%. La pregunta a la que hacía referencia Antonio, que eso es algo muy manido en el microsector específico del patrocinio, es, oye, por cada euro que inviertes en patrocinio, ¿cuánto inviertes en la activación? Pues bien, la respuesta mayoritaria es que por cada euro invertido invierto medio euro en activación en un 48%, mientras que hay un 24% todavía que no invierte nada más que la propiedad. Que esto en contraste con las cifras que ha apuntado Estados Unidos, pues bueno, digamos que es un dislate, ¿no? Hombre, aquí en el caso de España, claro, los datos estarán confidenciales, ¿no? Pero sí recuerdo que, por ejemplo, Pelayo seguro cuando nosotros entrevistamos al manager Sport, cuando estaba el anterior director de marketing, él hablaba de 1 a 8. Es verdad que yo al principio pensé, bueno, le sobra el dinero o tiene mucho dinero. También es cierto que yo soy de los que sostengo que esto del patrocinio a veces se ha ido a una fiesta muy grande y luego no tienes dinero para tomar las copas. A veces es mejor ir a un patrocinio, digamos, menos famoso o una fiesta menos... Y también incide mucho, entiendo, es otra cosa que no está en estas transparencias, el hecho de que había una pregunta que hacía, básicamente la idea era, si estás casado con alguien, ¿vale? Si estás casado con una propiedad, si sigues peinando el mercado. La inmensa mayoría de la gente decía que no. Quiere decir que hay todavía mucha reactividad, mucha pasividad en la gestión del patrocinio. Evidentemente, si estás peinando el mercado, estás descubriendo oportunidades, coge la oportunidad cuando se te puede presentar y en condiciones bastante ventajosas. Que eso no siempre es gastarse más. El tema de las relaciones es gastarse más. A veces peinas el mercado, consigues algo más barato. Si consigues algo más barato, evidentemente después puedes gastar más en activación. En el caso de la PYME, pues el dato es mucho más contundente. El 40% no invierte nada más que la propiedad. Es decir, que ya veremos en las preguntas de activación, pero es mucho más llamativo. Yo recuerdo en cierta ocasión le preguntaron al comisionado de la NBA, al anterior, y decía, no, es que por el tema de todo va fenómeno menos el tema del patrocinio, ahora las cosas que decía. Decía, no, es que ahora el tema no es blockbuster sponsorship, es building block. Quiere decir, claro, el tema que quizá en España todavía es mucho blockbuster, pagar una millonada y después no tienes dinero para... Si fuéramos building block, vamos construyendo, vamos no solo con los fijos, vamos con los variables y por qué no también pedir activación a la otra parte. Y lo que yo vengo a sostener es que la activación no tiene que ser solo de dinero, es una cuestión mucho también de creatividad. Es verdad que con la crisis quizá lo que más ha sufrido es el tema de la activación, porque si lo otro lo tenía firmado, lo tenía firmado. Pero claro, lo que obedece en esos casos, cuando llega una situación crítica, es más creatividad, hacer más con menos, y eso a veces es algo que se ha echado en falta aquí en España. El segundo bloque incluye las preguntas o la temática sobre la elección del patrocinio, sobre los objetivos que tiene el propio patrocinio y sobre la estrategia. En este bloque la primera pregunta era si la selección de esta determinada propiedad deportiva por parte de la empresa viene de una forma proactiva o reactiva. Es decir, si es una búsqueda en el mercado o si viene tras una propuesta. Y realmente estaba más o menos a la par. Había un 46% que dicen que es proactivo, que van a buscar un determinado territorio o propiedad, y un 43% que, sin embargo, reciben la propuesta de la propiedad deportiva, ¿no? Todavía hay demasiada pasividad. No se analiza el complejo de Naomi Campbell, es aquello, yo soy la guapa, yo tengo el dinero, que me vengan a mí. Cuando a veces lo que procede también es ir, mirar, por muy guapo que tú seas, por mucho dinero que tú tengas, tendrás que ir también a buscar el mercado y buscar aquello que se encaje mejor contigo. A veces incluso yo hago algunas veces tipo de valoración. Recuerdo en cierta ocasión de una experiencia con la que era directora de comunicación de Diageo, que ahora está en Campos Fríos, Pilar Larrea, y fui a hacer una entrevista, porque ellos patrocinaban en tiempos, con las bebidas alcohólicas, la forma tradicional, voliplay, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando voy a hacer la entrevista, porque ellos hacen otro tipo de cosas,
¿no? Más tema de Facebook, más tema de Con Pedro Rosa, más tema de plataformas de Bien, etcétera, etcétera, etcétera. No eran plataformas que ya están creadas, sino que ella las creaba. Cuando voy a hacer la entrevista hablo de patrocinio, en todo un millón de preguntas, y de patrocinio dice, no creo en el patrocinio es una cosa del pasado. Que ahí hay otro tipo de cuestiones que convendría valorar, y es, si hay una, eso pasa también mucho con el tema de llegar al público femenino, no hay plataformas, te vienen a decir mucho. En el mejor de los casos algunos te dicen, no podemos llegar al público femenino porque no hay plataforma, porque no tiene tanto tiempo de ocio como los hombres, etcétera, etcétera. Pero claro, la respuesta es muy clara. Si no hay plataforma, ¿qué es lo que hay que hacer? Crearlas. Y eso es algo que a veces se echa en falta. Lo podemos relacionar con otro tema de intensividad en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí habría que hablar largo y tendido de ese tipo de cuestiones. En el grupo de discusión, que es un tema que tiene mucho que ver con las narrativas y con los nuevos espacios, es en qué medida determinadas marcas crean sus propios eventos, que es lo idóneo. Es decir, hago un traje a medida desde casa para tratar de solucionar un problema que tengo, como por ejemplo la Coca-Cola. Es decir, son casos magníficos, pero al final si analizas tampoco hay tantos casos en España que realmente, o marcas que sean capaces de generar eventos tan potentes. Sobre cómo se toma esa decisión, es decir, a la hora de valorar un patrocinio, la decisión se determina en función de, pues bien, en la gran empresa un 53% dice que es competencia del departamento responsable, cosa más o menos lógica, y un 21% dice que del dueño de la empresa, o un 26% de un informe de una consultora, mientras que en el mundo PYME el 58% dice que es cuestión de presidencia, del dueño de la empresa. Porque son pequeñas y medianas empresas, lo lógico que tome yo la decisión. Lo que es más preocupante desde nuestro punto de vista, aunque parece el dato más preocupante en el caso de las pymes, sería en el caso de las grandes empresas. Y ahí había una cierta inconsistencia que en su momento tendremos que mirar cuando hagamos el próximo cuestionario, es el tema de que nos salía que solo un 7% descansaba en externo. Sin embargo, aquí te habla del 26% de informe de consultoras especializadas a la hora de tomar decisiones de patrocinio. En cualquier caso es llamativo que dentro de empresas IBEX y de la sofisticación de esta técnica no hay un 21% que al final tiene que ver con las apetencias, gustos del presidente, ¿no? Y bueno, y si entramos ya en cuáles son los objetivos o cuáles son las motivaciones que satisface ese patrocinio, pues el 53% dice que es una cuestión de señas identitarias y de valores, con lo cual son de cuestiones cualitativas, de cuestiones que realmente afectan al área de comunicación de esa organización. El 25% dice que es porque impulsa ventas, que es genial, y por otra parte el 14% dice que porque les gusta el deporte. Si vamos al terreno PYME, quizá estas cifras bailan, un 39% dice que efectivamente que es por temas identitarios, pero un 33% dice que, oye, porque nos gusta el deporte, es que es un dato alto, ¿no? Esta diapositiva tiene mucha relación con la siguiente, que es un poco la misma pregunta, formulada de otra manera, es ¿qué objetivos principales tienes a la hora de seleccionar el patrocinio? El 31% dice que fortalecer imagen y posicionamiento, el 19% generar ventas y el 14% incrementar conocimiento de la empresa, o sea, es decir, notoriedad. A mí, por ejemplo, sí me llama la atención, por ejemplo, incluso ahora que ha salido, lo ha comentado Antonio, lo comentó Ricardo, el tema de la percepción. Para mí el tema de objetivo de patrocinio todavía hay mucho de definición de objetivo un poco borrosa. Fusi patrocinio, ¿no? Es verdad que hay cosas que dices, le preguntaba a cualquiera de imagen, hay un tema recurrente, es compartimos los mismos valores, pero bueno, eso quién no lo dice. Pero recuerdo en ese sentido, en cierta ocasión hice una entrevista al director de Movistar, del equipo de ciclismo, y él me decía que a él le había venido muy bien su formación jurídica. Claro, nosotros siempre desde el punto de vista del marketing pensábamos que eso de derecho era para cerrar relaciones y que nosotros somos para abrir relaciones hasta qué punto el tema jurídico podía intervenir ahí. Pero lo que yo sí le observé es que en eso su formación jurídica le había venido muy bien para definir, por el espíritu un poco de cláusula, definir cosas concretas, ¿no? Porque si no, queda un poco fusi, queda un poco borroso y no eso. Pero la de la percepción a mí me llama mucho la atención. De hecho, le voy a preguntar a Ricardo, parece que no quería abusar y no quería preguntar dos veces, ¿no? Porque él ha comentado el tema del problema de sea un poco de percepción, ¿no? Que el coche nos invitaba a todos un poco, invitaba a gente a que el coche, que viéramos que era mejor, sin embargo la percepción de la gente, verdad que interviene en cuestión de estatus y demás. ¿Por qué no se trabaja cosas, digamos, más concretas? De hecho, en marketing siempre hemos dicho la percepción lo es todo. Porque, sin embargo, cuando hablamos de patrocinio no trabajamos cambios de percepción o alteración de percepción.
Yo sospecho que es un poco por ese tema que comentábamos, que todavía son cosas muy generalistas y que no está con objetivos, está más con motivaciones. En cuanto a propiedades, esta es una pregunta que en su momento genera polémicas. Al fin y al cabo la pregunta es ¿cuáles son los tipos de propiedad más efectiva, más eficaz a la hora de patrocinar? El 28% dijeron que eventos deportivos, es decir, que el evento es la vía más eficaz dentro del patrocinio. Segundo, las competiciones deportivas. Tercero, clubes. Y por último, deportistas y federaciones. Es decir, que federaciones se quedan en el vagón de cola. Y esta distribución, que además más o menos puede guardar cierta relación si hacemos una observación, guarda diferencia con el mundo PYME, donde los clubes deportivos son las propiedades que tienen más potencia seguida de los eventos y de las competiciones, pero siguen detrás los deportistas y las federaciones. Creo que no hemos comentado que el estudio también estaba respaldado por el Consejo Superior de Deportes. Lo digo por el tema de federaciones, que veis ahí que era el menos preferido, era considerado menos eficaz. El otro día sí estuve viendo lo del foro que estuviste con AS, que salió José Hidalgo diciendo un poco por la disyuntiva a veces de esto a quién va a beneficiar, el dinero para quién va, para el deportista dentro de una federación o para la federación, o claro, es que yo le digo federación al deportista que yo te he ayudado a salir o que tú tienes una responsabilidad con los otros que vienen detrás, ¿no? Quizás también en su momento incidiera un poco todas las noticias que fueron saliendo por conflictos en tema de federación y demás, más allá de su, digamos, deficiencias en la comprensión de lo que es esa técnica que es el patrocinio, de la que nosotros hablamos y que ellos parece que no controlan. El trabajo de campo se desarrolló por esta fecha, acabó en mayo, pero empezó en marzo y también coincidió con la crisis que tuvo la Federación de Tenis, con lo cual no es extraño que salgan estas respuestas, pero claro, en diciembre cuando presentamos, 2 semanas altas pasó con la Federación de Baloncesto, es decir, que al final, por desgracia, tenemos casos en las federaciones de malas praxis, con lo cual parece ser que es lógica esa respuesta. Preguntábamos si patrocinaban preferentemente una actividad masculina y decían en un 71% que no era un tema, que no había preferencia. La segunda respuesta era que patrocinan preferentemente actividad masculina porque son las que me permiten conseguir más presencia. Esto es lo que yo llamo a veces, es verdad que esta pregunta fue muy fácil y hubo una respuesta muy fácil, la respuesta políticamente correcta y así que hicieron todos los expertos cuando se hizo la reunión, lo que yo llamo a veces macho patrocinio. Ahí quizás teníamos que haber mirado a ver qué patrocinas, ¿no? Para hacer el double check después, a ver si era verdad eso que nos decían con aquello que patrocinaban, porque podíamos mirar el perfil de aquello que patrocinaban o haberlo preguntado de otra forma, pero a nosotros nos parecía que esa pregunta no fue formulada bien y contestaban por igual. No, más que eso, que en cualquier caso, para eso precisamente se hace la parte de la metodología cualitativa como una fase de contraste para las preguntas que, digamos, que pueden Ahí es que normalmente siempre las empresas dicen que estamos a la búsqueda de nuevas plataformas o que no encontramos tantas plataformas, pero ahí volvemos a lo de antes. Si no existe, contribuye a crearlo. Que haya gente que eso no lo llame patrocinio, pues no sé si es patrocinio, en cualquier caso va a ser comunicación y seguramente es más eficiente y tan o más eficaz. Esta pregunta viene enlazada perfectamente con la reflexión que hacía Ricarte en la primera ponencia. Oye, al final, ¿patrocinio de quién depende? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cómo se integra? ¿En qué estrategia? Y mayoritariamente decían en 57% que en el plan de marketing. Mientras que para mí me resultó llamativo que solo un 11% dijera que en el plan de comunicación, porque si al fin y al cabo estamos hablando de que lo que se persigue es identidad, valores y posicionamiento, eso en teoría tiene que provenir de la estrategia de comunicación, ¿no? Pero básicamente se vincula a marketing y en segundo lugar al plan general de la empresa. En el caso de la PYME sí que guarda cierta relación y dice que en un 40-40, casi la mitad, entre el plan general y el plan de marketing. El tercer bloque finalmente estaba dedicado a la medición y a la activación de ese patrocinio y a eso un poco la perspectiva de futuro del patrocinio. Son 3 preguntas, creo, no más. ¿En qué aspectos se centra preferentemente su empresa a la hora de evaluar? Es decir, en ese famoso ROI que decía antes Eduard y que también mencionaba Antonio, en esa valoración del retorno, al final ¿a qué vamos? ¿Qué es lo que medimos? Y mayoritariamente en un 33% dicen que la notoriedad.
¿de acuerdo? El segundo... Fijaos que en cuanto a objetivos nos señalaban el 14%. Sí, el 14% hablaba de notoriedad, visibilidad y demás. Sin embargo, después cuando íbamos a la evaluación estábamos hablando del 33%. Se duplicaba. Está cercano la mejora de la imagen o la imagen del producto, pero al final lo que más pesa es cuánto mancho papel, cuánto salgo en la tele. El objeto de debate de esto en el grupo de discusión y habitualmente, pues, cuál es la conclusión más allá de lo que es la respuesta. Que es mucho más fácil medir cuantitativamente lo que sale en medios que analizar las preferencias o los cambios de percepción. Y que en un consejo de administración, nos guste o no, se valora la idoneidad del patrocinio en función si ha sido 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, aunque los objetivos sean otros y se dé esa cierta incoherencia. A la hora de medir la eficacia, ¿qué se utiliza precisamente? Si es cuantitativo, si es cualitativo, y en un 56% dicen que es una combinación de las dos técnicas, tanto ROI a nivel de espacios como de preferencias. Es llamativo y en cierta parte lógico que en el mundo de la PYME el 70% dice que medir es difícil y que tiene un coste elevado. Con lo cual ahí vemos dos grandes diferencias entre el entorno PYME y el entorno gran empresa. Perdón, esta era la que hacía referencia a las otras. Bueno, esta es muy similar. Esta es una combinación cuantitativa y cualitativa. Y en el caso de la PYME, los pocos que hacen una investigación como tal también combinan ambas técnicas. Y vamos un poco a un concepto de patrocinio. ¿Crees que el patrocinio, y en un 62% dicen, implica más trabajo en comparación a otras técnicas de comunicación en el caso de la gran empresa? Mientras que en la PYME dicen que no implica más trabajo. Con lo cual ahí vemos dos perspectivas diametralmente opuestas. Si antes Antonio apuntaba que es un tema de activación y de qué hacer, pues la PYME prácticamente, como veíamos, no activa, sino que no implica más trabajo. Es decir, cualquier director de patrocinio de una gran marca dirá que respecto a otras técnicas, pues que al final la publicidad, creas un buen spot, creas un buen tal, pero tú lo pasas al medio y lo miras. En el ámbito anglosajón siempre han dicho patrocinio es más intensivo en trabajo, también es cierto que es más eficiente en coste. Aquí parecía que era lo contrario. Es menos intensivo, no solo por los resultados, sino porque ha sido una constante. Y es poco eficiente y parece que solo para empresas grandes. Y por último... Perdón, detalle. Sin ir más lejos, el día 12, cosas así, recuerdo una presentación, esto es lo que yo llamaba a veces un vicio del patrocinio, llamaba la patrocinio a la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y digo, eso está muy bien, pero las fiestas, las bodas, bautizos y comuniones son para los clientes o para los públicos del patrocinio, no para nosotros. Y me hizo mucha gracia porque, ¿te acuerdas la presentación de Paco Cabrero, director de marketing de Pelayo? Se ponía una foto suya con un casco de guerra y diciendo aquello que esto es para currar, esto no es intensivo y hay que picar piedra. Y como os decía, el mensaje positivo. Ante la perspectiva de futuro de estas 40 empresas que respondieron y que son practicantes del patrocinio, mayoritariamente creen, en un 38%, que en los próximos años se potenciará el patrocinio, porque creen que, evidentemente, como es un poco el eje vertebrador de esta jornada, que el territorio del deporte y del entretenimiento y los públicos es un espacio idóneo para generar conversaciones y para conseguir el retorno. Un 35% dice que seguirá en una línea similar y tan solo un 8% cree que esta práctica se va a estancar, con lo cual tenemos un mensaje positivo y una línea de futuro. Y nada, como conclusión final, de una forma, porque al final en estas presentaciones, aunque sean escuetas, con que nos quedemos con dos ideas, creo que es un éxito. Por una parte, la gran empresa patrocinan desde un punto de vista estratégico, vinculan su inversión a objetivos, crean departamentos específicos de patrocinio y diseñan previamente un plan de activación, aunque todavía sobreviven, como vemos en determinadas incoherencias que se dan, prácticas cuestionables o mejorables. Sin embargo, en el mundo PYME, pues es otro escenario, estamos en otra situación. Es evidente que existe una brecha entre ambas y quizá esta estrategia se da de un punto de vista más personalista, más táctico y no tan estratégico. No cuenta, evidentemente, con tantos recursos, por lo tanto no hay
departamentos, no se suele recurrir a agencias y las propiedades asociadas a estas suelen ser clubes y no tanto eventos o competiciones. Y Carlos, ¿quieres añadir algo? No. Hemos clavado el tiempo, Alberto. Hemos estado... Os sobran 1 minuto y 7 segundos. Pues nada, si alguien quiere hacer una pregunta, estamos encantados de responderos. En este caso aclara un poco lo que consideramos como pymes, no era, digamos, a lo mejor el criterio que nosotros hubiéramos utilizado, sí, pero un poco por lo que se entiende por pymes en la, digamos, estadísticas oficiales. Pyme, ojo, es la empresa que factura menos de 50 millones de euros. Quiero decir que hay muchas grandes empresas que conceptualizamos como grandes, pero que según la Unión Europea son pymes, ¿no? Más que nada porque ahora hay mucha gente que viene sosteniendo que no cabe hablar tanto de pymes, sino de emprendimiento. Cuando está hablando de emprendimiento es una persona, 2 personas y poco más. Así que no es la realidad de esas estadísticas sociales o esas estadísticas, esos criterios que decían un tiempo que no es el actual. 2 preguntas breves. Primero, la continuidad de este estudio, que es obvio que para que luego podamos comparar cuando hagamos la 25ª edición de News of Edition, claro, digamos, pues en el 2030 cómo ha evolucionado, ¿nos podéis decir qué planes hay para la continuidad? Sí. Hoy hemos estado reunidos. Hoy, bueno, nuestra idea es cada 2 o 3 años poder repetir este estudio, sobre todo para conseguir trayectorias. Es decir, así podremos visualizar todos los que estamos en este gremio un poco la evolución del patrocinio, si esas técnicas se van depurando. En cualquier caso, que haya una primera edición ya fue un éxito, es complejo. Yo creo que esto, como decíamos al principio, va a poder ayudar a que empresas que tienen dudas sobre patrocinio, porque al final patrocinar entraña riesgos. O sea, si un señor mete una publi en un periódico es muy difícil que pase algo con ese faldón, mientras que el patrocinio es un elemento vivo y que pueden haber casos de riesgo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es aportar determinados datos para eliminar certidumbres. Evidentemente, hay un largo camino por recorrer, pero en buena medida va a solucionar estos problemas. Y la segunda pregunta, si pensáis comparar el estudio español con otras referencias internacionales. Antonio antes decía, por ejemplo, el de 4:1 en activación en Estados Unidos. Si está en el futuro del estudio también establecer comparativas con otras geografías. La idea es que el segundo estudio aporte mucho más datos. Sobre todo, hay 2 cuestiones que se van a mejorar el fruto de esta experiencia y de los recursos que había. Uno va a ser el número de entrevistados, que va a aumentar considerablemente, y 2, que van a haber datos de inversión mucho más profundos. Además, es posible que captemos datos de otras vías que no son únicamente para poner en contexto. Evidentemente, uno pueden ser datos internacionales. Tenemos el estudio de IEG, que es un gran estudio que lleva 15-20 ediciones y que es un monstruo de WBB, de una gran multinacional, o sea que es mucho más profundo. Ojalá tuviéramos los recursos que tiene. Pero sí que es posible que añadimos para contextualizar. ¿Qué sería lo idóneo? Que dentro del radio de acción de DIRCOM no solo se quedara en España, sino que se pudieran ampliar a otros mercados. ¿Para qué? Para que así podríamos ver las velocidades de patrocinio. Si en Europa van al mismo lugar, o si en el mundo iberoamericano, que tiene una gran influencia, también en este contexto. Veremos tiempo por venir. Quizás también sería cuestión de, digamos, establecer algún tipo de correlación entre datos identificativos de esa empresa en cuestión o determinadas empresas que a lo mejor tienen menos presupuestos, como sin embargo, vía activación consiguen más avance en determinados objetivos, sea notoriedad, sea imagen, sea percepción, etcétera, etcétera. Mirar a ver cómo podemos establecer tipos de correlación, determinadas decisiones que se toman en la estrategia de patrocinio y las mejoras que eso ha traído consigo.